Posición aquí me aparece en 960 por 540. ¿Por qué? Porque significa que está exactamente a la mitad. La mitad de 1920 son 960 y la mitad de 1080 son 540. Lo que significa que mi sólido está situado a la mitad. Pero ¿cómo sé que está situado a la mitad? Porque cada uno de mis elementos visuales va a tener un punto, que es este punto que yo tengo aquí. A este punto le vamos a llamar punto de anclaje. Donde nosotros tengamos este punto de anclaje respecto a toda nuestra composición, va a ser la posición que tenga mi sólido. Es decir, nosotros, como si tuviéramos una hoja cuadrada recortada y la pegáramos en un corcho, por ejemplo, donde nosotros le pongamos una tachuela, ahí va a estar situada en ese eje. No importa que la tachuela esté más arriba, o en este caso el punto de anclaje esté más arriba o el punto esté más abajo. Donde nosotros donde nosotros tengamos situado este punto de anclaje, ahí va a estar la posición. ¿Y por qué les digo que donde nosotros lo tengamos situado? Porque nosotros podemos también modificar nuestro punto de anclaje. Por ejemplo, no moví el sólido, pero saqué el punto de anclaje. Ahora mi punto de anclaje está en esta sección. Mi posición cambió, pero también cambiaron las propiedades de mi punto de anclaje. Pero visualmente mi sólido sigue en donde mismo. Solo que ahora el punto de referencia es este punto que yo tengo del lado izquierdo, que es mi punto de anclaje. Bien. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros vamos a leer nuestra posición, que no es necesario que estemos sacando cuentas de dónde lo vamos a situar, pero así es más fácil en algunas ocasiones situar nuestros elementos en ciertas posiciones. Por ejemplo, si yo le pongo 0 en X, yo sé que lo voy a tener en esta sección y no necesito estarlo seleccionando y arrastrando y tratar de ponerlo exactamente en 0. Simplemente yo aquí puedo darle clic al valor de X en mi propiedad de posición, le doy clic a 0 y le doy enter, y ya con eso me va a aparecer en el lugar. El punto de anclaje igual lo puedo modificar. La diferencia es que mi punto de anclaje va a ser respecto a la coordenada de manera interna de mi sólido. Mi sólido, que es este que yo tengo aquí, mi sólido tiene 500 por 500 y como está a la mitad está en 250 por 250, que son estas dos propiedades. Si yo edito ese sólido, que para editarlo es Control Shift Y, y lo pongo de 800 por 800, ahora mi punto de anclaje va a estar en 200 por 200, perdón, 400 por 400. Aquí está, porque cambiaron las dimensiones de mi proyecto. Lo voy a regresar a como lo tenía y ahí está. ¿Y para qué nos sirve nuestro punto de anclaje? Pues el punto de anclaje es la referencia de toda nuestra animación. Aparentemente no pasa nada en donde lo tengamos puesto para moverlo. Si yo lo animo de izquierda a derecha, pues no va a pasar nada, va a estar en el mismo lugar. Pero por ejemplo, si yo lo quiero rotar, va a rotar teniendo como punto la ubicación de mi punto de anclaje. Si mi punto de anclaje, por ejemplo, lo pongo en 0 en Y, es decir, que lo quiero en la parte superior, y lo roto, pues va a rotar de acuerdo al punto. No es lo mismo tener esta rotación que tener, por ejemplo, una rotación con el punto de anclaje en el centro. Entonces, para eso va a servir nuestro punto de anclaje. Incluso para la parte de la escala, se escala desde el punto de anclaje. Si yo tengo mi objeto aquí y lo quiero escalar al tamaño de la pantalla, pero no muevo el punto, se va a salir también en la parte inferior. En cambio, si yo lo dejo en esta esquina, que en esta esquina sería 0 en X y 500 en Y, y ahora sí lo sitúo aquí, pues ahora al momento de escalarlo se va a escalar, digamos, hacia adentro. Lo voy a poner más adentro para que lo puedan observar bien. Ahí está.
Entonces eso es muy importante. Yo lo que siempre recomiendo es que acomoden el punto de anclaje ya teniendo la idea de dónde lo van a modificar o qué es lo que quieren animar. Porque si ustedes comienzan a animar sin tomar en cuenta el punto de anclaje o sin tomar en cuenta siquiera lo que tenían pensado para poder trabajar, al final puede causarles problema al momento de modificarlo. ¿Por qué? Porque al modificarlo ya nos está modificando todos nuestros parámetros que nosotros tenemos previamente establecidos. Entonces ahí, digamos, es un problema que nosotros vamos a tener.